Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con Marcelo Álvarez, que es vecino de Villa La Ñata y además es integrante de la asamblea de Villa La Ñata y Dique Luján en defensa de los humedales. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Sí, efectivamente, vecino de Villa Daniata e integro la asamblea de vecinos de Villa Daniata y de Luján en defensa de los humedales, que empezamos a tener una participación muy activa desde principios del año pasado. Lo primero que te quiero preguntar es, para quien nos escucha, que puedas contar qué es un humedal, que hay mucha gente que no sabe lo que es un humedal, y cuáles sus funciones, cuál es su importancia y por qué es importante conservarlos y cuidarlos, ¿no? Claro, bueno, la importancia, o sea, la característica que tiene que tener un humedal es que es una zona, obviamente del estado natural, que está sujeta al régimen de mareas de un río o de una zona costera, en donde de acuerdo a la influencia de los ciclos de aumento de la altura de las aguas y disminución de la altura de las aguas, alternativamente se va inundando para luego pasar por periodos donde el agua se retira y vuelve a su cauce natural del río y el agua queda almacenada sobre el humedal y lentamente va filtrando hacia capas subterráneas. Entonces, una de las funciones más importantes es justamente el filtrado del agua que desbordó por inundación sobre el humedal hacia capas subterráneas. Esa sería la función en cuanto a la provisión de agua potable. Pero también, bueno, es un lugar que tiene características de biodiversidad propias, con flora y fauna que están adaptadas a la condición del humedal. Eh, por ese motivo, tiene todo un ecosistema propio que vive exclusivamente en esa zona, pero además, desde el punto de vista de la importancia para el ser humano, es que también actúa desde el punto de vista hídrico como un regulador de las crecidas. Es decir, los humedales en los ríos, por ejemplo, el que conocemos nosotros, que es el río Luján, están en el valle de inundación del río Luján, que cumple la función hídrica de eh, cuando viene una crecida, las crecidas en el río Luján obedecen a dos causas. Desde la cuenca superior, por lluvias pronunciadas y fuertes, y desde la cuenca inferior, por crecidas por vientos sudeste que generan las famosas sudestadas que impiden que el río de la Plata desagote hacia el océano Atlántico, por lo tanto, eh, impide el desagote del agua del delta y va generando un taponamiento que hace aumentar la altura del nivel del agua en toda la zona del delta de Buenos Aires. Entonces, cuando aumenta el nivel del agua, toda la zona de humedales funciona como un amortiguador del efecto devastador de la marea. Es decir, es como un amortiguador, es una zona de amortiguación que hace que el efecto dañino, destructivo de la marea no sea tan pronunciado. Ese serían básicamente las definiciones más sintéticas del humedal. Incluso imagino que se puede dar la combinatoria de los dos factores, o sea, puede ser que tengas lluvias intensas en la cuenca alta, en la cuenca media, que además se te combine con una sudestada que te puede hacer un problema de dimensiones enormes en términos de inundación. Bueno, eso es lo que se consideraría justamente la tormenta perfecta, ¿no? Que ha pasado, sí. Y es justamente la sumatoria de las dos problemáticas, sí. Y Que contame, genera. discúlpame, ¿por qué existe esta asamblea de donde vos vivís, de Villa La Ñata y de Dique Luján, en defensa de los humedales? Te lo pregunto para que nos cuentes un poco la historia de esta Bueno, organización la y historia la es. defensa de qué, Claro, ante qué, de qué hay que defender a los humedales. exactamente.
La zona de Villa Laniata y Dique Luján es una zona que originariamente era todo planicie de inundación del río Luján, todo humedal, tanto del lado continental como del lado de isla. Nosotros se considera, desde el punto de vista popular, llamar isla a todo lo que está del lado insular del río Luján, ¿no? O sea, de la orilla insular del río Luján, es decir, todo el delta de Buenos Aires no tiene puentes y la única comunicación posible es por medio de vehículos acuáticos, ¿no? De lanchas, etc. Y entonces se llama isla a todo lo que está al norte de la vereda norte, digamos, del río Luján, y continente de este lado del río Luján. Del lado continental del río Luján están los humedales, que de Villa Laniata y Dique Luján, y otras zonas de Rincón de Milberg, que por efectos de avance de los emprendimientos inmobiliarios que se generaron a fines de la década del 90, principios del 2000, empezaron a rellenar. ¿Por qué empiezan a rellenar? Claro, muy simple. Es mucho más cotizado un terreno donde le pueden asegurar al dueño que ninguna marea lo va a inundar. Y amparándose de una particular interpretación de la ley que dice que para poder subdividir un terreno, la cota tiene que ser superior a 375 IGM, aprovechen esa condición para justificar el relleno. ¿Qué es eso del 375 IGM? Claro, no me acuerdo el número de ley, es una ley provincial que dice que para poder rellenar, para poder subdividir lotes para ser habitados, tienen que tener cota de 375 IGM las construcciones ahí instaladas de vivienda. Pero lo que no aclara la ley es que esa salvedad de cota se puede lograr con una vivienda parafítica, es decir, una vivienda construida en alto, de esa forma es inundable y se cumple la reglamentación. Entonces, son las casas que vemos cuando vamos al delta, que vemos en los pilotes que están elevadas. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasa? A los efectos de la ganancia económica de las inversiones inmobiliarias, les conviene rellenar a 375 IGM y venden al dueño un terreno que no va a sufrir inundaciones. Lo que pasa es que se está generando una destrucción del ecosistema natural de la zona, de la geografía de la zona, que es un humedal inundable, rellenándolo en superficies de muchas miles de hectáreas, si sumamos el efecto acumulativo de todos los countries que se han construido, y de esa manera disminuyendo la superficie útil de humedales que cumplen la función hídrica de ser inundables justamente para amortiguar el efecto de las inundaciones. Entonces, es un tema que, interpretado desde el punto de vista sociológico, es una clara demostración de cómo un grupo pequeño de la sociedad modifica una naturaleza en función de sus intereses personales sin tener ningún reparo en dañar la calidad de vida de todas las poblaciones preexistentes, vecinas y periféricas, que no habían rellenado sus terrenos anteriormente y que, al verse reducida la superficie de humedal a inundar, sufren doblemente los efectos de las inundaciones, porque el agua, al tener menos lugar donde ir, crece más rápidamente y más alta. Entonces, lo que es una mejora en la calidad de vida de lo que nosotros decimos el alambrado para dentro de los countries, repercute e implica hacia afuera del alambrado, es decir, a los vecinos que quedamos afuera de los alambrados, un deterioro en las condiciones de vida, en la calidad de vida, porque estamos mucho más expuestos al golpe de las inundaciones, tanto en tiempo, es decir,
Antes una inundación duraba un día, subía el agua a la mañana, estaba durante el día, a la noche se iba. Hoy en día las inundaciones, el agua lo tenemos arriba 4 días. En altura, las alturas alcanzadas son mayores y bueno, esas son las consecuencias Pero de este hay fenómeno. algo que me interesa pasar en limpio de todo lo que explicaste, que te voy escuchando y lo voy pensando, ¿no? Es un pequeño sector concentrado que compra tierras que son inundables a muy bajo precio, imagino, y las vende luego de terraplenarlas, de rellenarlas, a un valor de suelo altísimo. O sea, desde el punto de vista inmobiliario es un negocio formidable. Exactamente. En nuestra zona hay dos constructoras inmobiliarias que han hecho todo este daño y todo este deterioro a la naturaleza, que son, una es la de Constantini, que es el emprendimiento es conocido como Nordelta, y la otra es de la empresa Eidico, que todos los countries tienen nombre de santos, es decir, Santa Catalina, San Marcos, San Isidro Labrador, Santa Ana, San Juan, Santa Teresa, bueno, en fin, todos nombres de santos, que entre los dos han destruido eh, la mayor cantidad de hectáreas inundables de la zona, al punto tal, el despropósito fue tan grande en el partido de Tigre que actualmente más del 50% de toda la superficie del partido de Tigre es ocupada por countries. El método constructivo, en todos los casos, es terriblemente dañino y destructor con respecto a la naturaleza. No respetan ni el suelo, que tiene determinadas características de suelo de humedal, por su capacidad de filtrado, por su capacidad de desarrollar determinadas características de flora y de fauna, arrasan. La política de construcción es una política previa de destrucción de toda la naturaleza que había anteriormente. Es decir, y es el mismo modus operandi en la construcción de todos estos countries, ¿no? Primero arrasan con todo lo que hay, tirando árboles. El caso que nosotros más conocemos es el de Santa Ana, que está a 400 metros de mi casa, ¿no? Y hemos visto cómo han arrasado con topadoras bosques de talas, que son especies protegidas, sin ningún miramento, sin ningún interés en preservar en lo más mínimo la naturaleza previa. Y arrasan todo con máquinas, tirando relleno arriba, que sacan de propios pozos que hacen en el interior de los countries, que luego convierten en lagunas. Y es ahí donde el daño es doblemente mayor, o te diría triplemente mayor. ¿Por qué? Paso a explicar por qué. Al construir esas lagunas, el objetivo es de ahí sacar la tierra para rellenar el terreno que va a ser construido, ¿no? Es la modificación del terreno que hacen. Pero terminan cavando tan hondo que descabezan el acuífero Puelche. ¿Se entiende? O sea, la napa de agua subterránea, que ya es potable, que es el acuífero Puelche en esa zona, lo terminan descabezando. Entonces, generan una contaminación de las napas subterráneas, que son napas potables, al ser inundadas con las napas freáticas superiores. El Puelche Entonces, está profundo, Marcelo. Está re profundo en la provincia de Buenos Aires el Puelche. sí, tenemos registros de excavaciones de 50 metros en Te iba a esas decir, lagunas. 60 metros te iba a decir, ¿sí? Sí. Tenemos fotos. Ha sido denunciado.
con esto se generan varios problemas, entre ellos el tema del agua potable. Yo estoy viviendo en la zona desde el año 2000. Tenemos el pedido de agua potable hecho desde el año 2002, creo, ¿no? Todavía no tengo agua potable en mi casa. O sea, yo tengo un tanque de agua que viene un tractor con un tanque aguatero provisto por la Municipalidad de Tigre y nos trae el agua que descarga con una bomba y nos entregan 1000 litros de agua semanales. Y eso es todo. Y si llueve, el tractor no viene y nos quedamos una semana sin agua. ¿Y no tenés pozo para sacar el agua? No, porque esa profundidad habría que ir a un pozo muy, muy profundo Claro, para conseguir agua. carísimo. Y encima está contaminada por las lagunas de los countries vecinales. Pero aparte, yo pienso Eh, que el lo impacto de más esto que vos estás... paradójico, quería terminar este punto, Dale, lo más dale. paradójico es que el country Santana, por ejemplo, o el country San Isidro Labrador, que lo tengo a 400 metros de distancia de mi casa, ya tiene el agua potable, habiendo sido construidos muchos años después de que yo me Claro. instalé y construí mi casa ahí. Y incluso mucho después de nuestro pedido, de nuestro barrio inicial, para tener agua potable. Es decir, hay un tratamiento en cuestiones de servicios básicos de asistencia a la población que no obedece a las necesidades de los vecinos, sino que obedece pura y exclusivamente al poder económico de los grupos de las empresas constructoras. Yo soy el ejemplo más claro. Yo no tengo agua potable, habiéndolo pedido hace 20 años, y los countries construidos, algunos no terminados, el Santana no está terminado y ya tiene las cañerías de agua potable terminadas. Entonces, es un ejemplo clarísimo de desigualdad social que generan todas estas construcciones donde el poder del dinero se impone por encima de los intereses de la gente, ¿no? De las necesidades de la gente, de las Claro. necesidades de los vecinos, ¿no? Pero esto que vos relatás, esta situación de injusticia social, de desigualdad y de injusticia social tan a mí me resulta Marcada, muy marcada. increíble escucharte tan marcada. eh, Se magnifica, yo invito a quienes nos están escuchando a que busquen en el Google Map el tamaño que tiene Nordelta. Porque no es un country chiquitito, es un monstruoso. No puedo Bueno, imaginar todo lo que vos contás multiplicado por ese monstruo que es ese lugar. bueno, ese es otro de los grandes problemas. El organismo que tiene que regular desde el punto de vista del daño ambiental, no a nivel municipal, sino a nivel regional, porque la cuenca del río Luján atraviesa sucesivos partidos, no solamente el partido de Tigre, eh, también el partido de Escobar, el partido de Campana, el partido de Luján. Eh, y entonces, si uno analiza el daño que se ha hecho desde el punto de vista del deterioro de las condiciones naturales del humedal del valle de inundación del río Luján, tiene que considerar el daño acumulativo. Y no se ha hecho. El modus operandi de la construcción de estos countries es absolutamente irregular, amparado solamente en el poder puro y bruto del dinero, y nada más. Han trabajado permanentemente con clausuras por no tener las habilitaciones municipales, provinciales y de hidráulica y de ADA, que es La autoridad del agua. la autoridad del agua, y del OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable, sin que ello afecte el volumen y la frecuencia del trabajo en las construcciones. Ha habido clausuras sucesivas y reiteradas y violaciones a dichas clausuras. Y siguen trabajando, ¿no? El 90% de estos countries han sido... hay una ley que dice que tiene que haber una audiencia pública donde se consulte a los vecinos periféricos
para que puedan expresar sus preocupaciones, sus miedos acerca de cuánto los puede llegar a perjudicar en su vida la construcción de estos countries. Hemos logrado, luego de 8 cortes de ruta en la calle, por medio de la acción directa de los vecinos, cortando la ruta y protestando contra el country Santa Ana, que se haga la audiencia pública del country Santa Ana. Todos los demás countries construidos anteriormente, Santa Teresa, Santa Catalina, San Juan, San Marcos, San Isidro Labrador, no tuvieron audiencias públicas. Y si las tuvieron, que se tienen que anunciar en periódicos públicos con suficiente anticipación como para que los vecinos puedan estar enterados, fueron truchas, inventadas o hechas solapadamente, justamente para que nadie se entere. La audiencia pública del Santa Ana estuvieron obligados a hacerla por la magnitud y el volumen de la lucha social que nosotros generamos en repudio a ese country, porque habían desarrollado un terraplén sobre la ruta de la calle Loreto, que es la única vía de acceso al pueblo de Villa Laniata a través del municipio de Tigre, que invadía la línea municipal. Se habían comido la zanja de drenaje de agua, que en una zona inundable, eso es fundamental, porque si vos no tenés las zanjas y los canales de drenaje, luego de la inundación, en vez de desagotar en un día, el agua termina generando una pileta de natación y tarda días o semanas en desagotar. Fue tan violenta, tan desacertada la violación de los espacios municipales y el deterioro, que los vecinos en forma absolutamente espontánea reaccionamos y empezamos a congregarnos en el lugar del hecho y empezamos a decidir hacer cortes de ruta para visualizar la problemática y para que la gente pueda enterarse de lo que estaba pasando, ¿no? Esa Marcelo, fue la cena. lo último que te quiero preguntar, vos sos un conocedor del Delta, no solamente porque vivís ahí hace muchos años, sino que aparte sé que navegás y remás y vas por el Delta y lo conocés bien tu zona. Lo último que te quiero consultar es en qué cambió tu calidad de vida y la calidad de vida de tus vecinos desde que existen estos emprendimientos inmobiliarios privados, los barrios cerrados, de estos últimos 20 años para acá. ¿En qué cambió el día a día y las lluvias y las inundaciones o lo que a vos te parezca que quieras contar respecto de ustedes desde que existe esto? Básicamente las inundaciones anteriormente eran parte de una cierta cotidianeidad que no afectaban lo que uno estaba acostumbrado en el partido de Tigre, pero a raíz de esto, la capacidad de escurrimiento del agua ha bajado terriblemente, y ha habido, la última inundación importante fue la del 2014, el agua llegó a estar una semana arriba, a la altura del pecho, en las casas, la gente tuvo que ser evacuada, la municipalidad tuvo que organizar trabajos de socorro, trabajos de defensa civil, que está bien, o sea, solucionan las circunstancias del momento, pero eso tiene un origen, y el origen es la alteración de la naturaleza por medio de todas estas construcciones, ¿no? Del alumbrado para adentro no se inundó nadie. Absolutamente no, es que ese es el objetivo, claro. Claro, porque lo que termina generando esta situación de injusticia social que vos contás es eso. Ustedes tenían la inundación como parte de una cotidianidad porque viven en una zona
que naturalmente es inundable. Pero esto, no solamente que y agravó la situación de ustedes, sino que aparte posibilitó que un montón de otra gente que tiene la guita para agarpar un terreno en ese lugar, pueda decir yo no me inundé, aunque sepa que vos sí. De eso se trata. Sí, sí. Bueno, nosotros nos hemos organizado en una asamblea, que estamos activos, por suerte, y luego de 15 cortes de ruta consecutivos a lo largo de todo el año pasado, conseguimos que el municipio de Tigre declare el pueblo de Dique Luján y Villa Laniata como un distrito de gestión ambiental especial, donde tienen que generarse determinados cuidados específicos con respecto a garantizar la inundabilidad, la transparencia hídrica y el cuidado de la biodiversidad en la zona, a los efectos de proteger lo poco que quedó aún no destruido por los grandes emprendimientos. Que no es poco, es una ordenanza, la 3709/19, promulgada en octubre del año pasado, que además genera la creación de un consejo asesor vecinal del distrito que se encarga de velar por justamente el cuidado de esta ordenanza, por la puesta en función de esta ordenanza, ¿no? Lamentablemente, por culpa de la cuarentena, nosotros estamos lanzando la inauguración del Consejo Asesor Vecinal, y cuando empezó la cuarentena tuvo que ser suspendido, y hasta el día de hoy aún no entró en funciones el Consejo Asesor Vecinal, que es cualquier vecino de la zona está autorizado a participar en plenarios que se constituyen soberanos y que eligen una comisión directiva que se encarga de regular toda la problemática relativa a proteger los pocos humedales que quedan y funciones de coordinación dentro del pueblo. Si bien es un consejo de vecinos no vinculante, su opinión es de acceso directo a las autoridades municipales, con una conexión a las autoridades municipales, y bueno, estamos esperando poder ponerlo Es una pequeña gran victoria. ¿Cómo lo ves? Es algo, es algo. Esto está copiado de un consejo similar que se había creado un año antes en la zona insular del Delta, ¿no? Que se llama CAPI, Consejo Asesor para el Isleño, y bueno, hace ya un año y pico que está funcionando y está dando muy buenos resultados en función de coordinar la acción de los vecinos, y bueno, estamos tratando de generar algo parecido. Bueno, Marcelo, yo te agradezco un montón que te hayas tomado este ratito para charlar conmigo, como le he dicho a varios, te escucho y bueno, y tengo el ser docente y voy pensando cómo puedo trabajar esto que vos contás con mis estudiantes, es súper, súper interesante y me parece que para quien nos escuche das un montón de herramientas para problematizar estas cosas en el aula, que en definitiva es tan importante también para darle visibilidad a la lucha de tu asamblea y tu militancia, y también a este desastre ambiental que están produciendo unos pocos en beneficio de ellos mismos, ¿no? Ese es el tema, ese es el principal problema, sí, así es. Bueno, muchas gracias, yo te agradezco un montón, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Marcelo, te mando un saludo. Hasta luego, muchas gracias a vos.